Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con sus brazos en alto, diga: bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea dada al Cordero. Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea Jesucristo. Tremendo mensaje de la palabra de Dios el día de hoy en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, en los versículos 1 y 2. Y hoy notará que traigo de indumentaria este manto de oración. Este es un manto judío de oración que se llama tzitzit. Y los hijos de Dios, talit. Y los hijos de Dios decimos talit. Y al final de este manto de oración tiene unos bordes muy importantes que se llaman tzitzit. Estos cordones que están aquí, que simbolizan la palabra de Dios. Cada uno de estos cordones simbolizan la palabra y el nombre de Dios. Al borde superior, en la parte de atrás, está la bendición que se lee cuando uno se pone el talit. Y cada judío ortodoxo, cada judío no convertido a Jesucristo usa este talit todos los días cuando va a orar a la sinagoga. Y también cada judío convertido a Cristo, cuando se pone a orar, usa este talit o manto de oración. Este manto de oración no fue diseñado por el hombre, y los hijos de Dios decimos, no fue diseñado por el hombre, sino por Dios. Fue Dios quien diseñó este manto de oración, que simboliza también el tabernáculo, porque cuando el judío se pone el talit en la cabeza, está haciendo ver que está bajo el tabernáculo, bajo el templo de Dios en el desierto. Y vamos a 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2, que nos dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Alabemos al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y vamos a orar con este pasaje de las Escrituras. Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de ponernos delante de ti en esta hora. Gracias porque estamos frente a tu palabra, porque estamos frente a ti, alabándote y bendiciéndote. Gracias te damos por tu palabra preciosa, la cual nos exhorta a no recibir en vano tu gracia, sino que, como vemos que los días se acercan, estar preparados para la venida de Jesucristo por nosotros en los aires. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a prepararnos en nuestro corazón y en nuestra vida. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 9 de la mañana hora de Los Ángeles, 11 de la mañana hora de México y del centro de los Estados Unidos, 5 de la tarde hora del Reino Unido, 6 de la tarde hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la tarde hora de Jerusalén y 3 de la mañana hora de China, transmitiendo a través
de televisión mundial, radio, televisión cristiana e internet television, la palabra viviente. El día de hoy, dos cosas que tú no sabes. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale dos cosas que tú no sabes. De eso hablaremos hoy, dos cosas que tú no sabes. Y dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que no recibas en vano la gracia de Dios. ¿Qué querrá decir recibir en vano la gracia de Dios? Bueno, que Dios está dando su gracia cada momento a nosotros y que nosotros pudiésemos no recibir esa gracia que Dios quiere darnos, recibir en vano la gracia de Dios. Dios está derramando su gracia y tú puedes cerrar tu corazón a esa gracia. Y nos dice en el versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora. Alguien diga ahora. He aquí ahora. He aquí ahora. El tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. También por ahí nos dice la palabra de Dios que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en Meribá, como en Masaj. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y yo quiero decirles que la única forma de salvación es Jesucristo. No hay otra forma de salvación. No es Buda, no es Confucio, no es Mahoma, no es San Judas, no es la bienaventurada Virgen María, no es ningún santo o santa, nadie excepto Jesucristo. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Y la palabra de Dios nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, y los hijos de Dios decimos, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual los hombres puedan ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. No existe en ningún otro, y los hijos de Dios decimos en ningún otro, en ningún otro. Pum. En ningún otro hay salvación. Y sabe que en los tiempos pasados, pues, la gente, como es, y hasta el día de hoy, como que le va a tal persona, como que le va a tal otra, como el que le va a la otra más allá. Pero si tú le vas a Buda, le vas a Confucio, le vas a Mahoma, le vas a un santo, a una santa, pero no le vas a Jesucristo, pues te quedas sin salvación, porque en ningún otro hay salvación. Dice la palabra de Dios, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Entonces también nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesucristo hablando, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De modo que tenemos esas y muchas más escrituras que nos muestran que el único y suficiente Salvador es Jesucristo. Y yo quiero decirte que la mayor prioridad que tú y yo podemos tener es la salvación. No hay otro asunto más importante que nosotros podamos estar interesados más que en la salvación. La salvación es número uno, es number one en tu vida. Y nosotros estamos frecuentemente afligidos por el trabajo, el negocio, la salud, los problemas, las dificultades,
la escuela, los títulos universitarios, pero la prioridad es la salvación. Si tu prioridad, que es la salvación, no está arreglada, lo demás no importa. Lo demás no importa, porque esa es nuestra prioridad. La prioridad es que pasemos de las tinieblas a la luz, de ser perdidos a ser salvos, de estar en condenación a estar en salvación, de ser cabritos a ser ovejas. Esa es la prioridad. La prioridad es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Oiga usted, no importa si tu nombre no está inscrito en el libro de cierta academia, instituto, universidad, etcétera. No es lo importante. Lo importante es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero, que es donde estamos los salvos. De modo que hay dos cosas que no sabes. La primera cosa que tú no sabes y que yo no sé es cuándo moriremos. Nadie sabe cuándo va a morir. No hay edad para morir. Mueren niños, mueren jóvenes, mueren adultos jóvenes, adultos medianos, adultos viejos, ancianos. No hay edad para morir. No hay un tiempo para morir. Todos, lo queramos o no, tenemos una cita con la muerte. Mas yo espero en el rapto de Dios. Alguien diga junto conmigo, mas yo espero el rapto de Dios. Todos tenemos una cita con la muerte, mas yo espero el rapto de Dios. Nadie sabe el día ni la hora de la muerte, pero los libros se abrirán en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Vamos a un versículo difícil de comprender en el libro de Proverbios, capítulo 16. Años estuve yo luchando con este versículo de Proverbios, Proverbios 16, 15. Proverbios 16. Que nos dice, preciosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Me equivoqué? Bueno, ese es el que quiero decirles. Salmo 16, 15. Oh, muy bien, me atoré en un libro. Salmo 16, 15. ¿Qué pasó? Bueno, el versículo es, preciosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Alguien ha leído ese versículo? Preciosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y yo decía al Señor, ¿cómo que es preciosa a tus ojos la muerte de nosotros? ¿Cómo puede ser preciosa la muerte de un salvo para Dios? Y 116. Salmo 116, 15. Muy bien. Felicidades, Hortensia. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Vamos a leerlo juntos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Entonces nosotros al leerlo no podemos entender que sea estimada, que sea preciosa a los ojos de Dios la muerte de los creyentes, que son sus santos. ¿Por qué va a ser estimada? ¿Por qué va a ser preciosa ante los ojos de Dios la muerte de un creyente? Bueno, porque nos va a tener con Él. Esa es la razón. Nos va a tener con Él. Toda la vida el Señor nos ha estado esperando a que demos el paso al cielo. Él está esperando por ti y está esperando por mí. Entonces, es estimada y es preciosa a los ojos del Señor
la muerte de un creyente. Entonces no luches tú para vivir más. Dice la palabra del Señor, hablando por ahí el apóstol San Pablo, deseando partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor estar allá que estar acá. Pero nosotros estamos luchando todo el tiempo porque queremos pasar más tiempo en la tierra. También la palabra del Señor nos dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. De modo que la primera pregunta, la primera cosa que nadie sabe es cuándo morirá. La segunda cosa que nadie sabe es cuándo sucederá el rapto. Y los hijos de Dios repetimos, ¿cuándo sucederá el rapto? Nadie sabe. Nadie sabe cuándo ocurrirá el rapto de la iglesia. Nadie sabe cuándo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a ir a la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y siguientes, que nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Alguien diga que ignoréis. O sea, Dios no quiere que ignoremos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Tremenda palabra de Dios, ¿eh? Dios dice en su palabra que Él no quiere que nosotros ignoremos acerca de los que han muerto, para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Dios no quiere que nosotros ignoremos acerca de aquellos que han muerto en Cristo, para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. O sea que hay gente que tiene esperanza y gente que no tiene esperanza. La gente que tiene esperanza somos los salvos, aquí dice. Y el Señor no quiere que ignoremos acerca de los que han muerto en Jesucristo, como los otros que no tienen esperanza. No debemos entristecernos por aquel que tiene a Jesucristo y parte a la presencia de Dios. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. De modo que, mis hermanos, dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿a quién? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron en Cristo. 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol Pablo está haciendo énfasis en que él creía que iba a estar vivo el día del rapto. Si el apóstol Pablo creía que iba a estar vivo el día del rapto, nosotros con mayor razón, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, porque por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Van a pasar varias cosas, dice el versículo 16.
va a haber una voz de mando, una voz de arcángel y una trompeta de Dios. ¿Quién la va a escuchar? No todo el mundo, la vamos a escuchar los salvos. Porque esta venida de Jesús es una venida invisible. Es una venida invisible para el mundo. Es visible para los creyentes e invisible para el mundo. Y nos dice la palabra que ocurrirá una voz de mando, una voz de arcángel y una trompeta de Dios. Y el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo, los que durmieron en Él, resucitarán primero. Ellos van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tremenda palabra de Dios. Entonces, primero, los que durmieron en Cristo van a ser levantados de sus tumbas y su cuerpo va a ser unido a su alma y a su espíritu, que descenderán del cielo hasta las nubes. Y luego nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser levantados, vivos, levantados, transformados, y seguiremos a aquellos que se levantaron por haber muerto primero. Y dice el Señor en su palabra, y así estaremos siempre con el Señor. Esta manifestación de Jesús se le llama arrebatamiento. Hay personas que dicen, es que la palabra arrebatamiento no viene en la Biblia. Sí viene, aquí dice, arrebatados, ¿verdad? Arrebatados. Es que la palabra rapto no viene en la Biblia. No viene en la Biblia la palabra rapto, pero significa arrebatamiento. Así es que este pasaje nos habla claramente de algo que la mayoría de las personas desconoce, que es que hay un momento histórico en que el Señor Jesucristo va a descender hasta las nubes y va a traer así a los que hemos creído en Él. Primeramente a aquellos que murieron en Cristo y luego a los que estemos vivos en ese momento histórico. Así es que aquí tenemos la base doctrinal del arrebatamiento. Nadie sabe cuándo va a ocurrir el rapto, cuándo va a ocurrir el arrebatamiento, cuándo vendrá Jesucristo. ¿Cuándo vendrá? Cuando menos lo esperemos. Por eso creo yo que viene pronto. Porque la gente está despistada, porque la gente está despreocupada por la venida de Jesús en el rapto. Estamos preocupados por todo y por todos, pero estamos despreocupados por el rapto. Entonces, ¿cuándo va a venir? Precisamente cuando menos lo esperemos, cuando menos estemos preparados. Pero si tú crees la Biblia, si tú crees lo que Jesucristo dijo, Él dijo que iba a venir y dijo que iba a estar en los aires y dijo que nos iba a traer hacia Él. Así es que necesitamos estar preparados. Debemos predicar la salvación, mis amados hermanos. Debemos predicar la salvación respecto a la profecía, respecto al rapto. Fíjese, hay veces que nosotros los pastores estamos muy complicados respecto a cuál es la palabra de Dios para el domingo. Estamos preocupados por la palabra de Dios del sábado, que nosotros tenemos escuela de líderes, la palabra de Dios que tenemos en la cita del jueves, de la célula del jueves, la palabra de Dios que tenemos el martes en el discipulado, pero la preocupación mayor es cuál es la palabra que Dios quiere dar a la iglesia el domingo. Bueno, pues mientras estamos nosotros preocupados, todos los pastores de todo el mundo, de cuál es la palabra que Dios quiere darnos a nuestra iglesia el domingo, se nos olvida el mensaje más importante, que es el mensaje de la salvación, que es el mensaje de la profecía de la Biblia, y entre ellos el rapto de la iglesia. Entonces, es ahora cuando tenemos que predicar los mensajes urgentes, predicar el mensaje de salvación con la mayor claridad posible, mensajes diferentes, mensajes de urgencia,
mensajes respecto al rapto, mensajes respecto al cielo y al infierno. Mis amados hermanos, los grandes hombres de Dios del pasado no fueron hombres y mujeres que le enseñaron a la gente cómo vivir mejor, cómo ser felices, cómo pasársela a lo mejor en la vida, cómo ser ricos. Esos no fueron los grandes hombres y mujeres de Dios del pasado. Los más grandes hombres y mujeres de Dios del pasado fueron los que hablaron de la salvación, de la profecía, del rapto de la iglesia, del cielo y del infierno. Esos fueron los más grandes predicadores y predicadoras misioneras que han existido en el mundo. La mayor cantidad de personas reunidas en una iglesia cristiana será al día siguiente del rapto. ¿Sabían eso ustedes? El día que va a haber la mayor cantidad de personas en la iglesia va a ser un día después de que el Señor Jesucristo haya arrebatado a la iglesia. Millones de personas estarán llenando los templos en todas partes del mundo, sin importar si está lloviendo, si está haciendo frío, si cayó nieve, si están las carreteras inundadas de nieve, para nada, no importará nada. La gente asistirá a la iglesia un día después del arrebatamiento. Cuando vean el caos que se va a formar en el mundo, entonces la gente irá a la iglesia. Ya nos ocurrió. Cuando cayeron las Torres Gemelas, al día siguiente todos los creyentes estaban en la iglesia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Alguien se acordó de que hay profecía en la Biblia y todo el mundo fue a la iglesia. Estaba tan llena la iglesia en Mitras que tuvimos que usar absolutamente toda la casa de abajo para albergar a los creyentes. Teníamos creyentes en la parte alta, en el área del templo, en el área de la terraza, teníamos gente en mi oficina, teníamos gente en el pórtico, teníamos gente en el patio, teníamos gente en todos lados y en todos lados pusimos televisiones para que todos pudieran escuchar. Tremendo mensaje un día después de la caída de las Torres Gemelas. Y es que de alguna manera la gente sabe que algo viene, que algo va a ocurrir. Y esto que va a ocurrir no es otra cosa más que el rapto de la iglesia. Bendito sea Jesucristo. Yo estoy esperando el rapto. ¿Y tú? Yo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Oiga lo que voy a decir. Cada pastor debe preparar a la gente que atiende respecto a la salvación. Y un pastor que no predica respecto a la salvación está errando el objetivo principal para el cual fue llamado. Segundo, un pastor que no predica respecto del rapto está negando la segunda razón por la cual él fue llamado. Y es preparar a la gente para ser arrebatada en ese día. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí y ahora. Las cadenas de televisión CNN, Fox, CBS estarán congestionadas por causas de preguntas inmediatamente después del rapto. El mensaje de salvación debe ser claro, un mensaje que hable de una cosa principal, del arrepentimiento. Y los hijos de Dios decimos arrepentimiento. Tú dirás, ¿y de qué debo arrepentirme? Yo he estado con personas que les digo, es que tú necesitas arrepentirte. Y me dicen, ¿y de qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? Pues de eso te tienes que arrepentir. De no saber de qué te tienes que arrepentir. De no orar. De no leer la palabra de Dios. De no vivir de cara a Dios. De no seguir tus pasos basados en las Escrituras. De no hacer la voluntad de Dios. Fíjese, no hacer nada. Hay gente que dice, pero si yo no hago nada, hombre, no hago nada. ¿Qué malo puedo hacer yo? No hago nada malo. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu vida caminando en base a la palabra de Dios? Y te vas a dar cuenta, si no haces nada malo más que
levantarte, comer, acostarte y dormir, ya hiciste algo malo, que es no vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Si no estás ganando las almas, estás haciendo algo malo. Si no estás levantando obra para Dios, estás haciendo algo malo. Porque la única razón por la que estamos vivos después de haber recibido a Jesucristo es para ganar las almas. Y si tú no estás ganando las almas, ahora no estás haciendo la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios después de haber sido salvos, ganar las almas. Nada falta en el calendario profético de Dios. Mira, hay 12 señales que ya fueron cumplidas. Y esto es lo que nos hace empujar este mensaje de profecía bíblica. 12 señales que han sido cumplidas. La primera de ellas, ¿cuándo se llevará a cabo la reedificación del templo? Bueno, en Ezequiel capítulo 37 se nos habla de la parábola del valle de los huesos secos, de esa imagen catastrófica donde están esos huesos tirados, descoyuntados, muertos, que nos hablan de cómo se irá a formar el ejército de Israel. Esa es la primera señal. Segunda señal, Rusia tratará de unirse a Irán para acabar con los judíos. Y quiero decirle algo muy importante aquí y ahora, y es que tus ojos de atención deben de estar puestos no en los Estados Unidos, no en España, Alemania, Italia. Nuestros ojos deben de estar puestos en qué hace Israel, qué hace Rusia, qué hace Siria. Son los 3 países, Irán, 4 países. 4 países en los que nosotros debemos de poner nuestros ojos. ¿Qué está haciendo Rusia? ¿Qué está haciendo Siria? ¿Qué está haciendo Irán? ¿Y qué está haciendo Israel? 4 países. Fíjese, Rusia tratará de unirse a Irán para acabar con los judíos. Los judíos son los enemigos del pueblo islámico, del pueblo musulmán, del pueblo árabe. No lo olviden. Tercero, Rusia se unirá a los países musulmanes, y esto es muy importante, para crear una pequeña guerra de Gog y Magog. ¿Alguien ha leído de Gog y Magog? A ver, levante la mano, ¿quién ha leído de Gog y Magog? Casi nadie. Bueno, la palabra de Dios nos habla de una guerra que se llama Gog y Magog. Esa guerra de Gog y Magog tiene un pequeño truco. En el capítulo 38 de Ezequiel, y eso le doy infinitas gracias a Dios que me lo reveló a mí y a algunos, no mucha gente entiende este pasaje de Ezequiel 38, que nos habla de una pequeña guerra de Gog y Magog que va a ocurrir antes de la tribulación. Gog y Magog quieren decir Rusia. Entonces, esta pequeña guerra de Gog y Magog de Rusia ocurrirá un poquito antes de la tribulación, donde Rusia se unirá a países musulmanes para crear una pequeña guerra. Eso puede ser hoy, eso puede ser mañana. Cuarta, Rusia y China. Este es otro país que hay que poner atención. Quinto país para poner atención, China. ¿Qué haga China? Rusia y China firmarán un tratado junto a Siria e Irán. Quinta señal, Siria quiere armas nucleares. ¿De dónde se las va a sacar? Las va a sacar de Corea del Sur y de Corea del Norte. Sexta señal, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un acuerdo con Ucrania para armarse. El presidente de Rusia es un hombre simpático, peloncito, campeón de levantamiento de pesas, es muy bueno para hacer ejercicio, es piloto de las fuerzas aéreas rusas, fue
miembro de la KGB, la policía secreta de Rusia, en fin, una persona así como el típico líder que uno pueda seguir. Pero no te confíes en él es el malo de la película. Él aparenta ser el bueno, pero él es el malo de la película. Y entonces va a hacer cosas. Alguien diga cosas. Cosas importantes al final de este periodo que estamos viviendo, que se llama la dispensación de la gracia, dispensación de la iglesia o dispensación del Espíritu Santo. El día 6 de septiembre del 2007, Israel dijo: no voy a tolerar más amenazas de los países musulmanes. Esa es la séptima señal. La octava señal: en el año 2005 se completó el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín es el concilio de los sacerdotes más altos judíos. Este Sanedrín no existe desde el año 70 después de Cristo. O sea, tenemos 2000 años, poco más de 2000 años sin Sanedrín. Entonces ya de nuevo hay un nuevo Sanedrín, el grupo de los sacerdotes judíos más altos, de más alta calificación, los que dictan las reglas, las leyes, los sacrificios, la santificación, etc. Octava señal: en base a Números 19 fue localizada la vaca roja. Esta vaca roja, muy importante, que simboliza a Jesucristo, que será quemada y cuyas cenizas serán puestas en una cisterna llena de agua que se utilizará para echarse en el monte del templo antes de la reconstrucción del templo. Ya existe esa vaca, ya fue localizada esa vaca Hereford, esa vaca roja que va a ser sus cenizas mezcladas con el agua. Décima señal: el aceite de la unción, con 2000 años de antigüedad, fue encontrado. Ustedes saben que el aceite que nosotros usamos para ungir no es el aceite que la Biblia habla, que es el aceite de la unción, porque el aceite que la Biblia habla, que es el aceite de la unción, no puede ser fabricado. Entonces, por más que los ingenieros se han puesto a estudiar cómo hacer la fórmula del aceite que viene en la Biblia, no se ha podido hacer ni se podrá hacer por manos del común denominador de la gente, porque ese aceite está puesto especialmente para el templo. Bueno, ya se encontró junto con las jarras de los rollos del Mar Muerto, se encontró el aceite original con que se hacían las bendiciones y las unciones en el tiempo del Señor Jesucristo y hacia atrás. La tinción azul que es necesaria, uno de estos cordones, son esos pequeños detalles que nosotros los cristianos pasamos desapercibidos. Dice la palabra que uno de estos cordoncitos tiene que ser azul. O sea, aquí hay una mechita de cordones. Bueno, uno de estos, para ser totalmente legal, debe ser azul. Pero no cualquier azul. El Señor la puso difícil. Tiene que ser un azul sacado de la concha de un molusco que no se había encontrado. Y entonces ya unos buzos encontraron ese famoso molusco y la concha para darle la tinción a este hilito del tzitzit. Este de aquí y uno otro de por acá. O sea, en cada extremo debe haber un hilito azul. ¿Ustedes creen que si Dios se preocupó por el color de un hilito, no se preocupará por nosotros? Si Dios se preocupa por el cordón de un hilito que debe ser de color azul para que se cumpla toda la profecía, ¿se preocupará por nosotros? Claro que sí, claro que sí. Entonces ya ese molusco fue encontrado, ya esa concha ya fue raspada para sacar ese color azul. Y se encontró en los restos del Mar Rojo.
en base a Números capítulo 15, versículos 37 al 41. Y la 12ª señal es que ya se tiene la lista de los 3,000 sacerdotes que son necesarios que cumplan toda la genealogía. ¿Se han fijado cuando leemos el libro de Números cuántos números vienen? Y de la tribu de fulano, 2,000. Y de la tribu de Mengano, 5,000. Y de la tribu de Perengano, 7,000. Y 8,500 de la tribu de Perengano, ¿verdad? Todas esas listas no son importantes para nosotros, pero sí son importantes para el pueblo de Israel. Y entonces ya se tiene la lista de los sacerdotes de la tribu de Leví que deben de estar preparados para llevar a cabo todos los ritos en el templo que se va a construir. Ese templo se debe construir donde se encuentra la mezquita de Omar. Entonces, ahorita no se puede construir porque ahí está la mezquita de Omar, pero últimamente los judíos han estado diciendo que no es exactamente el lugar, sino que es un poquito hacia la derecha y un poco hacia la izquierda y un poco a la derecha y un poco a la izquierda, de modo que se puede construir a un lado de la mezquita de Omar el templo de Jerusalén. Entonces, con los avances que tenemos ahora en la ingeniería, se puede construir un templo en 2 días, en una semana, en 15 días, en un mes, con materiales prefabricados. Así es que no nos asustemos y pensemos, oh no, quién sabe cuánto falta para que reconstruyan el templo de Israel. El Señor tarda en venir. Ahora, ¿por qué es importante la reconstrucción del templo de Israel? Tú dirás, a mí, yo soy cristiano, mexicano, a mí, ¿qué me interesa la reconstrucción del templo en Israel? Bueno, debe de interesarte, porque es necesario que se reconstruya el templo para que el anticristo haga una ofrenda de abominación en el lugar santísimo. Entonces, el pueblo de Israel necesita reconstruir el templo para que venga su Mesías. Y los cristianos debemos de saber que cuando se reconstruye el templo es una señal de que el anticristo viene para hacer esa ofrenda sucia, esa ofrenda detestable ante los ojos de Dios. Y ocurrirá en ese templo. Entonces es importante para todo el mundo, sobre todo para el mundo cristiano y para el mundo judío, saber cuándo se reconstruye el templo en Israel. Entonces, ya se tiene todo. Vamos a dar un repaso a qué es lo que se tiene. Número 1. ¿Cuándo se llevará a cabo la reedificación del templo? Tenemos la enseñanza del Valle de los Huesos Secos, que nos enseña que el ejército puede ser levantado, el ejército de Israel. Segundo, Rusia tratará de unirse a Irán para acabar con los judíos. Tercero, Rusia se unirá a los países musulmanes para crear una pequeña guerra de Gog y Magog, que es capítulo 38 de Ezequiel. Cuarta señal, Rusia y China harán un tratado, un acuerdo junto a Siria e Irán. Quinta señal, Siria quiere armas nucleares provenientes de Corea. Sexta, el presidente Putin firmó un acuerdo con Ucrania para armarse. Séptima, septiembre 6 del 2007, Israel dijo, no toleraré más amenazas de los países musulmanes. Octava, ya se tiene el Sanedrín, el concilio judío más alto. 9, la vaca roja ya fue hallada. 10, el aceite de la unción fue encontrado. 11, la tinción azul para el cordón del tzitzit fue encontrada. 12, 3,000 levitas ya están listos. ¿Qué falta? No falta nada para que escuchemos la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resuciten primero. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Crees que hay suficientes datos como para estar preparado? Claro que sí, claro que sí. Y la Biblia dice que es mejor estar preparado.
Y siempre será mejor estar preparado. Muchas personas no están preparadas, están distraídas con todo. Están distraídas con el trabajo, con el negocio, con el dinero, con la escuela, con el examen. Ahora que están próximos a presentar exámenes a preparatorias y a escuelas profesionales, está la gente distraída. Pero vendrá un tiempo cuando el Espíritu Santo deje de tocar los corazones. ¿Sabe qué quiere decir que el Espíritu Santo esté tocando los corazones? El Espíritu Santo está tocando nuestro corazón ahora, que nos dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Mis amados, necesitamos saber profecía de la Biblia, porque el que no conoce profecía de la Biblia no sabe lo que le espera, no sabe lo que le puede esperar a su familia, no sabe lo que le puede esperar a su gente querida. Y el Espíritu Santo está tocando nuestros corazones, pero vendrá un día cuando el Espíritu Santo deje de tocar los corazones. ¿Cuándo será ese día? Un día después del rapto. Un día después del rapto, ya el Espíritu Santo no va a tocar los corazones. Ciento de las predicaciones, oiga este dato muy importante, el 98% de las predicaciones que se hacen en una iglesia cristiana no son de salvación. Voy a repetirlo eso. El 98% de las predicaciones que se hacen en una iglesia cristiana no es de salvación. La gente que ve televisión cristiana es salva, y los inconversos no han escuchado el mensaje de salvación. Nosotros tenemos que predicar el mensaje de salvación para que alguien lo oiga, y oyéndolo crea, y creyendo sea salvo. Necesitamos predicar el mensaje de salvación. Las predicaciones que se predican a través de los canales de televisión cristianos son para creyentes. Y debo decirte que estar en una iglesia cristiana no te salvará, de la misma manera que no te convierte en carro si tú te metes a una cochera. La palabra de Dios dice: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Vamos a repetir eso: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Una vez más, mi espíritu no contenderá contra el hombre para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no va a pelear con nosotros para siempre. Que Dios no va a estar discutiendo con nosotros para siempre. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios no va a estar luchando con nosotros para siempre. ¿Quieres? Dios nos está diciendo: ¿quieres arrepentirte? Dios nos está diciendo: ¿quieres que vuelva a tu corazón fuego de Dios? ¿Quieres? Pero Él no va a estar luchando con nosotros para siempre. Dios se cansa. ¿Alguien sabe que Dios se cansa? Dios se cansa. ¿Por qué crees que vino el diluvio? Porque Dios se cansó. Dios se cansa. Es un gran pecado tentar a Dios. Es un gran pecado no escuchar su voz. Es un gran pecado rechazar la gracia de Dios. Si frecuentemente rechazas la voz de Dios que te guía, oiga esto: cada domingo yo oigo la voz de Dios diciéndome: exhórtalos a ponerse a cuentas conmigo. Exhórtalos a ponerse a cuentas conmigo. Y es lo mismo que yo te digo: ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios hoy. Ese es el mensaje. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en Meribá, como en el día de Masaj, que es cuando el pueblo de Israel cerró sus oídos para escuchar a Dios. Si frecuentemente rechazas la voz de Dios que te guía a ponerte a cuentas con Dios, va a haber un momento en tu vida donde ya no vas a poder escuchar la voz de Dios, porque tu conciencia se cicatrizará. Y eso es terrible, mis amados hermanos.
que nuestra conciencia se cicatrice. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Y quiero preguntarte, ¿estás seguro de tu salvación? Si el Señor Jesucristo viniese hoy, ¿tú estarías seguro de irte con Él? Si tienes la menor duda, pasa al frente. Quiero hacer esta invitación a tu corazón. Si tienes la menor duda de que si Cristo viene hoy por ti, tú no te irías con Él, pasa al frente. Y escucha la voz de Dios que nos dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos a cuentas con Dios. Nada falta para la venida del Señor. Esa venida puede ser hoy mismo. Mientras mi corazón está latiendo a frecuencia de 100 por minuto, Él te está diciendo a ti, hoy es el día, hoy es el tiempo aceptable. Cabeza inclinada, ojos cerrados. ¿Quieres orar conmigo? Dios Todopoderoso, perdóname porque he negligido tu llamado. Estoy involucrado con tantas cosas, con el trabajo, con el dinero, con el negocio, con la escuela, con tantas cosas. Estoy distraído. Perdóname, Señor. Perdóname porque no oro diariamente, porque no leo tu palabra diariamente. Perdóname, Señor, porque no hablo de ti a las personas. Perdóname, Señor, porque no estoy levantando obra para ti. Perdóname, Señor. Me arrepiento. Mi corazón está frío. Perdóname, Señor. Me arrepiento. Reconozco que soy pecador. Y hoy quiero arrepentirme de mis pecados. Y reconozco que Jesucristo es Dios hecho carne y que Él llevó en la cruz mis pecados personales y que al derramar su sangre preciosa, Él lavó todos mis pecados. Señor Jesucristo, lava mis pecados, lava mis miserias, lava todo aquello que me deshonre y que te deshonre. Límpiame, santifícame, justifícame. Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Sé mi Salvador, sé mi Señor. Sé quien guía mis pasos. Hoy me rindo completamente a ti. Renuncio a Satanás y a sus demonios. Señor Jesucristo, bautízame con el Espíritu Santo. Quiero estar lleno del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Y el día que me llames, estar listo para irme contigo por toda la eternidad. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me has dado de ser salvo. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén y amén.
Vamos a aprovechar para orar por sanidad. Cabeza inclinada, ojos cerrados. Padre, gracias te damos en este momento que nos hemos puesto a cuentas contigo. Si alguien está enfermo de algo, ponga su mano derecha en su corazón. Padre, conforme a tu palabra donde dices, mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Te pido, Señor, traiga sanidad a cada persona que está tocando su corazón con su mano y sea sana, de la coronilla de su cabeza a las plantas y puntas de sus pies. Toda enfermedad y toda dolencia sale fuera en el nombre de Jesucristo. Conforme a la palabra que dice, aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ato y arranco todo espíritu de enfermedad que esté en tu cuerpo, lo arranco de raíz, lo echo fuera a los infiernos, le impido regresar en el nombre de Jesús y te declaro sano, te declaro sana, te declaro sano, te declaro sana en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión, déjeme decirle que si ha hecho esta oración con su corazón, usted es salvo, usted es salva. Y cuando venga el Señor Jesucristo por nosotros, usted será arrebatado juntamente con nosotros. Si por alguna razón no nos vemos aquí y usted ha hecho esta oración con su corazón, sepa que nos veremos allá, en la presencia de Dios. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.